Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica. El día de hoy vamos a presentar la cuarta sesión del curso de Derecho de Compliance. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Edinson Tabra Ochoa, quien es doctor internacional y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es abogado y árbitro. Asimismo, es profesor universitario y consultor en materias relacionadas a empresa y al derecho comercial y corporativo. Tiene diversas publicaciones en diversos países como España, Suiza y el Perú. Entre las que más destacan son Solidaridad y Gobierno Corporativo, una mirada a los organismos internacionales, Ética y Solidaridad, perspectivas históricas y normativas, Responsabilidad social y Gobierno Corporativo en la empresa solidaria. Además, es miembro de la Comisión Regional de Indecopi Junín, encargada de resolver controversias sobre eliminación de barreras burocráticas, competencia desleal y derechos del consumidor. También es integrante del grupo revisor de la Ley General de Sociedades. El doctor cuenta con amplia experiencia en derecho societario, derecho corporativo, derecho al consumidor y derecho a la competencia, asimismo de gobierno corporativo. Estimado doctor Tabra, ¿puede compartir la pantalla o tiene algún percance en estos momentos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Yo los escucho perfectamente. Espero que ustedes también. Yo estoy contento por participar en este evento que organiza B-Lawyer. Bueno, ya es la tercera vez que participo en eventos de esta agrupación formada por universitarios de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Me da muchísimo gusto poder estar en este espacio, poder compartir algunos conceptos básicos en relación a lo que son las ideas de gobierno corporativo y compliance. Bueno, ante todo, espero que la clase, que va a durar más o menos de 40 a 45 minutos, sea de su agrado. Dejaremos un pequeño espacio para las preguntas. Probablemente nos falte un poquito de tiempo, ¿no? Pero de repente, en el momento de las preguntas, o en el momento, digamos, ya de terminar, podamos de repente ir respondiendo. Si lo permiten los organizadores, también no tengo ningún problema que vayan colgando sus preguntas en el chat y a medida que vaya respondiendo algunas interrogantes conceptuales, pues ustedes también puedan colgar sus preguntas y yo con mucho gusto también iré respondiéndolas. Bien, anticipo que la materia que me ha tocado hablar, pues es una materia evidentemente extensa, que el tiempo no va a alcanzar, porque a veces se requiere pues un tiempo más o menos de 2 o de 3 módulos para hablar de gobierno corporativo y compliance, ¿no? Por lo menos la parte conceptual, porque incluso viene una parte ya operativa. Bien, entonces, ya sin más preámbulos, voy a compartir mi presentación y por favor, con toda confianza, cuelguen sus preguntas en el chat, que estaré más que gustoso, ¿no?, de poder responder. Bien, es curioso que justo cuando preparaba esta clase, ¿no?, encontré justamente una publicación donde se hacía una crítica, ¿no?, al gobierno corporativo, incluso se hablaba de su fracaso. Y justamente el fracaso que se argumenta del gobierno corporativo y también por extensión del compliance se debe pues al caso de esta conocida empresa de capitales brasileños, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que lamentablemente parte de la situación social por la que atraviesa nuestro país se debe pues a la crisis ocasionada, ¿no?, por la corrupción que se ha encontrado, ¿no?, que estaba justamente presente tanto en el gobierno y que involucraba también al sector empresarial. De hecho, la OECD muchas veces menciona que los grandes casos de corrupción se han dado en el nivel gerencial principalmente.
¿Por qué siempre toco el tema de gobierno corporativo y siempre en los ejemplos que doy, usualmente doy casos de corrupción? Porque en la historia, tanto del gobierno corporativo como del compliance, pues evidentemente su génesis ha sido los casos de corrupción. Entonces, los gobiernos, en un intento por combatir dichas prácticas corruptas, pues justamente promovieron este tipo de prácticas, ¿no? Para prevenirlas y, de ser el caso, combatirlas eficientemente. Ahora bien, no solamente es un tema de un intento de combatir, ¿no? Prácticas corruptas, sino también es de promover una suerte de cultura, una suerte de clima, que podemos llamar una suerte de comportamiento, ¿no? Y esto porque, como ustedes observarán en la diapositiva, pues el Larry Fink, que es un, por decirlo así, un gerente, ¿no? O el mandamás de BlackRock, que es una empresa, ¿no? Muy reconocida a nivel mundial y que hace inversiones a gran escala, pues justamente él mencionaba algo muy importante, y es de que no solamente pues la rentabilidad es algo necesario o es la única función de la empresa o el único fin de la empresa, sino también es que, ¿no? Si bien es cierto, es importante para los inversores, también es importante para todas aquellas personas que están ligadas a la empresa. Y eso justamente se debe a que las empresas hoy en día, pues muchas veces son mal vistas y de repente tienen una reputación, ¿no? En que solamente tratan de ver sus propios intereses y perjudican los intereses de sus clientes, de sus trabajadores, lo cual muchas veces, en parte es cierto, pero en parte no lo es, ¿no? Justamente porque hoy en día, y por eso yo añadí la fotografía de Larry Fink, es de que hoy en día las empresas ya están cobrando cada vez más, por lo menos las transnacionales, una conciencia empresarial que involucra básicamente también tomar en cuenta, ¿no? Los intereses, no solo de ellas o de los accionistas que la conforman, sino también de todos, porque al final, ¿no? Hoy en día la idea es de que no todos o de manera aislada se van a beneficiar o se pueden beneficiar de una empresa, sino deben hacerlo todos en general, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente. O sea, dicho en otras palabras, hoy en día el contexto en el cual el gobierno corporativo y el compliance se va desarrollando adquiere un matiz en el cual la función de la empresa ya no es solo beneficiar a quienes le han dado origen, que son los accionistas o inversores, o han puesto un dinero para que funcione, sino también de quienes dependen directa o indirectamente de ella. A esto se conoce como a la doctrina de los stakeholders, ¿no? Llámese trabajadores, llámese administradores, llámese la comunidad, etcétera. Entonces es importante que tengamos presente que para las empresas tener una preocupación por sus grupos de interés es importante porque gracias a ellos va a sobrevivir en el mercado. Y si ustedes se dan cuenta, entiendo que la mayoría son abogados, yo también soy abogado, ¿no? Los conceptos de gobierno corporativo y el compliance son conceptos que trascienden lo jurídico. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando hablamos de estos conceptos, tenemos que involucrar temas éticos, temas económicos y temas de administración de empresas, con lo cual podemos partir de la idea de que tanto el gobierno corporativo como el compliance son temas multidisciplinarios que evidentemente necesitan un desarrollo integral. Y por eso es que su práctica, su ejercicio involucra el apoyo, ¿no? De equipos formados por abogados, por economistas, administradores de empresa, incluso filósofos. Digo incluso filósofos porque también a nivel de la filosofía se habla de cómo las empresas o las organizaciones se tienen que gerenciar. Bien, ahora, cuando ustedes hablen de gobierno corporativo y de compliance, siempre hay que partir de la idea de que cuál es la visión que uno espera de una empresa. Y la visión que uno debe esperar de una empresa es que debe ser una organización, ¿no? Que no sea vista como una entidad que se aprovecha o abusa, ¿no? de sus clientes o de sus trabajadores. Es más, la visión ya hoy en día no es de una empresa que es explotadora con sus trabajadores, ¿no? Sino que hoy en día una empresa es vista justamente como un mecanismo en el cual
¿no? Interactúan estructuras, como dice el profesor de Stanford Law School, Ronald Gilson, que es una forma de interacción de estructuras que responde ante determinadas circunstancias que se generan en el mercado. ¿Qué significa esto? Para el profesor Gilson, una empresa debe siempre implicar que sea una organización que se materialice jurídicamente en una sociedad anónima, EIRL o empresa unipersonal, tiene siempre que, ¿no?, favorecer a todos quienes la constituyen e integrar sus intereses, ¿no?, ante todas las circunstancias donde se presente. ¿Ya? Nosotros ahorita estamos en un momento de crisis, ¿qué más duda cabe? Nosotros en el país, en Sudamérica, nos encontramos en un problema de COVID-19. Eso necesita también un involucramiento de todos para salir adelante, y también de las empresas. Y por eso es de que, así como el Estado involucra a todos los miembros de la sociedad civil a apoyar en combatir este virus, también una empresa involucra a todos los que le integran, llámese trabajadores, inversores, para solucionar los problemas que la aquejan, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, por más que haya un debate y haya un agnosticismo, pues hoy en día las empresas también, o por lo menos las grandes empresas, o las empresas que tienen un fin de crecimiento, tienen una preocupación por su reputación, ¿ya? Y la reputación es cuidar su imagen, y la reputación es cuidar la forma como ellos atienden o se preocupan de que sus actividades sean hechas realmente acorde a la expectativa de sus clientes o de sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que haya excepciones, pero como les vuelvo a decir, aquí la perspectiva siempre es de que las empresas están dependientes, al igual que las personas, ¿no?, de otras personas, de otros grupos de interés para resolver sus problemas y que le ayuden, pues, evidentemente, a mantenerse en el mercado. Ustedes habrán estudiado, por ejemplo, en el caso de derecho de la competencia, de repente, o en el derecho del consumidor, una empresa que se colude con otra empresa, pues es sancionada, ¿no? Y justamente por eso es que hoy en día ya no se quiere coludir, o la ley la sanciona para evitar que se coludan, porque de esa manera garantiza que haya competencia, pero esta competencia también garantiza que las empresas puedan hacer sus actividades de manera normal, sin que nadie las moleste, o no tengan aversión justamente a cometer algún tipo de irregularidad en el ámbito de la competencia. Bien, entonces justamente la visión de la empresa tiene que ser algo que debe marcar justamente a alguien que quiere involucrarse en temas de gobierno corporativo y compliance. Ahora bien, el gobierno corporativo parte de tener dos ideas, ¿ya? La primera de ellas, ¿no?, es un tema de riesgos. La segunda, ¿ya?, es un tema de supervisión o control, sin descuidar administración. ¿Qué significa esto? Que el gobierno corporativo, en su concepción teórica, se puede catalogar como un grupo de principios que se aplican en la dirección de una empresa. Dicho jurídicamente, el gobierno corporativo se va a materializar en un conjunto de acuerdos que están estipulados en un pacto social, que pueden estar estipulados en un estatuto o en la documentación interna de una empresa, y que le van a decir cómo sus órganos de gobierno deben comportarse. Llámese junta, llámese directorio, y llámese gerencia. Y justamente estos principios, ¿no?, pueden estar versados justamente a que quienes están en el gobierno de una sociedad anónima, pues se comporten acorde a principios como la responsabilidad, la transparencia, la independencia y el respeto a la estructura de propiedad. Entonces, fíjense ustedes de que el gobierno corporativo no solamente es hablar de normas, sino también es hablar de normas propias que crea una empresa. Y justamente cuando hablamos de normas propias que crea una empresa, vamos a hablar precisamente de la autorregulación o del soft law, que probablemente ya ustedes en algún momento han escuchado, ¿no? O sea, una sociedad comercial, cuando se constituye, ¿verdad?,
significa que sus socios han ido al notario, previamente han pasado por el abogado a hacer la minuta y han estipulado un pacto social y los estatutos de manera voluntaria. Si bien es cierto, a veces no se cumple con esta idea, el legislador asume que ficticiamente los socios se han sentado y han estipulado cómo se tiene que organizar y funcionar una sociedad comercial, una empresa. ¿Cómo va a funcionar la junta? ¿Cómo van a ejercer los derechos los accionistas o participacionistas? ¿No? ¿Cómo tiene que funcionar una gerencia? ¿Ya? ¿Cómo van a ser las políticas de una empresa que va a seguir, ya sea en el tema de reunión de junta, de convocatorias? O sea, este aspecto que muchas veces el artículo 1 no nos lo dice, ¿no? El artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que se entiende que lo están haciendo en la práctica los socios que constituyen una sociedad comercial o una IRL, ¿no? O el socio que constituye solo una IRL, pues justamente son autorregulaciones. Las autorregulaciones son justamente, ¿no?, mecanismos en los cuales se crean normas propias que van a permitir que toda sociedad comercial, que toda empresa funcione. Ahora bien, eso no quita que las normas propias que una empresa imita, pues evidentemente tienen que estar acordes a la legislación, que duda cabe, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy a crear una sociedad anónima con un solo socio, porque estaría yendo en contra de la pluralidad de socios, ¿no? Yo no voy a crear una sociedad anónima con un fin de implementar la responsabilidad ilimitada, ¿no? O sea, me iría en contra de ello. Entonces, justamente cuando hablamos de la autorregulación es crear normas propias que complementen a lo que la legislación establece. Y esto es importante que lo tengan presente, señores miembros o integrantes de esta sala, porque evidentemente el abogado juega un rol importante en la constitución de una sociedad. Yo entiendo que en la mayoría de casos, cuando uno hace prácticas o está involucrado en la vía corporativa o empresarial, pues cuando te piden que constituyas una sociedad, te piden que apliques un modelo. Pero realmente, digamos, la autorregulación debería partir desde el momento que tú determinas cómo debe funcionar una sociedad comercial, porque eso a la larga evita, ¿no?, que ahí luego haya problemas, que luego podrán ser resueltos vía convenios societarios, por ejemplo. Bien, entonces, el gobierno corporativo justamente es un mecanismo de autorregulación que busca reducir costos de agencia, ¿no? Esto lo voy a explicar sencillamente en el sentido de que buscará evitar que haya un abuso o una aversión, ¿ya?, en la cual el director o la gerencia pueden de repente aprovecharse, ¿no?, de disponer del patrimonio de la empresa para fines personales y que perjudiquen a los socios o accionistas. O también el gobierno corporativo lo que busca es que los intereses de todos los socios, llámese accionistas mayoritarios o minoritarios, pues ambos sean respetados. Por ejemplo, en Sudamérica, ¿ya?, el derecho de los accionistas minoritarios se debe garantizar siempre, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la Ley General de Sociedades, van a ver que incluso lo que dice la doctrina, muchas veces estamos bajo una dictadura de la minoría porque para muchos derechos se necesita justamente contar con una minoría o la minoría tiene derechos, ¿no?, para poder llevar a cabo el funcionamiento de una sociedad comercial. Bueno, el gobierno corporativo lo que ayuda es a fortalecer esa protección de los accionistas, ¿no?, minoritarios, la protección de sus derechos como minoritarios y evitar que justamente los mayoritarios pues puedan cometer, por ejemplo, como el tema de la licuefacción societaria, ¿no?, abusos que perjudiquen a los minoritarios. Bien, ya he hablado del tema de la autorregulación y también hablar un poquito que el gobierno corporativo es gestión de riesgos, ¿no? Un poco la gestión de riesgos hoy en día pues va a pasar porque cuando una empresa se gestiona, siempre tiene riesgos. Riesgo de que la roben, riesgo de que un empleado se lleve el patrimonio, riesgo de que un empleado venda secretos empresariales a la competencia, ¿no? Riesgo a que el Estado le pueda embargar su patrimonio. Entonces, una empresa vive rodeada de riesgos. En el campo jurídico es lo mismo, o sea, el Estado o cuando el Poder Judicial o cuando algún tribunal administrativo emiten
norma o resolución o sentencia, eso también podría generar un riesgo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, de modo de modelo, ustedes se habrán enterado que hace poco, bueno, hace ya relativamente, ¿no? Hace poco tiempo, pues se promulgó las famosas SACs, ¿no? La sociedad por acciones cerrada, simplificada, ¿no? Que básicamente es una copia de o busca ser una copia de la sociedad por acciones simplificada. Bueno, entonces, ¿por qué les digo el caso de las SACs, por ejemplo? El caso de las SACs es que tiene un problema, y es de que cuando hay fraude, o cuando el juez presume que hay un fraude, pues puede ordenar el levantamiento del velo societario cuando los intereses de los trabajadores estén en riesgo. Claro, eso puede ser un beneficio para los trabajadores, pero para una empresa puede ser un perjuicio, ¿no? Bueno, entonces justamente, sin ánimos de cansarlo, en el gobierno corporativo siempre se va a hablar de gestión de riesgos. ¿De qué manera una empresa puede reducir la probabilidad de que le pase algo, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, ¿no? Que cuando los diferentes gremios salen y opinan, ¿no? Sobre determinada ley, por ejemplo, la FP, por ejemplo, no, la estatización, lo que en el fondo están buscando, ¿no? Y lo digo en buen sentido, por favor, es prevenir un riesgo. No necesariamente un riesgo que les perjudique económicamente, ojo, sino prevenir un riesgo jurídico que restrinja su actividad, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que tener presente que el gobierno corporativo junto con el compliance siempre están vinculados a riesgos, ¿ya? Y esos riesgos tienen que reducirse. Riesgo que una empresa le embargue, riesgo que una empresa le robe, riesgo que una empresa le ganen en el Poder Judicial o le emitan un laudo en su contra, ¿no? Riesgo de que pierda, no sé, un laudo en el ámbito laboral. O sea, todos los días una empresa gestiona riesgos de ámbito jurídico que evidentemente acompañan el ámbito productivo. Ahora también tengan presente ustedes que las empresas buscan hoy en día, por ejemplo, la carta de Larry Fink, por ejemplo, hablaba de la sostenibilidad y largo plazo. O sea, una empresa, ustedes han visto cuando se constituye, ¿no? El 99.9%, cuando dice la duración de una sociedad comercial, todo el mundo indica indeterminada, ¿verdad? Si eso la norma lo establece en la ley general de sociedades, es porque en términos empresariales o económicos, es que una empresa busca sostenerse todos los años que pueda o todo el tiempo que pueda en el mercado. O sea, una empresa no ingresa al mercado para luego salir por la puerta falsa o salir en un determinado periodo. Usualmente lo hace para mantenerse en el tiempo que puede en el mercado y luego por cuestiones estratégicas puede reconvertirse, ¿no? Puede a lo mejor entrar a una operación en M&A, o sea, puede suceder cualquier supuesto, ¿no? Pero digamos, una empresa cuando se constituye no entra con el fin de salir del mercado o por lo menos no salir ya en un ámbito de haber perdido. Eso probablemente puede pasar. Bien, una empresa ya hemos hecho, justamente pues protege a los socios, busca proteger a todos sus integrantes, ¿no? Que eso que duda cabe, pues también busca proteger, ya les he dicho, a sus inversores minoristas, ¿no? O a los inversionistas minoristas. O accionistas minoritarios también, como se dice. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el caso de la TAM. El caso de la TAM es evidente, ¿no? Donde justamente los accionistas minoritarios denunciaron justamente que el proceso en el cual la TAM estaba inmerso justamente a raíz del COVID-19, pues estaba afectando sus derechos, ¿no? Entonces ahí el tema está que el gobierno corporativo, con sus prácticas, busca evitar este tipo de cuestionamientos. Y esto porque también de alguna manera pues, puede perjudicar a la imagen de la empresa, ¿no? Fíjense que en este curso constantemente estamos hablando de reputación o de imagen. Por ejemplo, ustedes, no sé si a la mayoría ha visto o es adicto, ¿no? A esta serie de abogados, ¿no? Si no lo han visto, les aconsejo que lo vean,
porque es una serie en la cual, si están llevando, por ejemplo, el curso de deontología o de ética legal, pues es un curso que promete y promete ser muy interesante porque esta serie les plantea muchos supuestos. Pero también esta serie tiene mucha vinculación en el ámbito corporativo, porque esta serie gira en función a abogados que principalmente ven ámbitos corporativos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque justamente, ¿ya? Los intereses de los accionistas minoritarios, ¿no? O los intereses de los accionistas o los intereses de los grupos de interés pueden ser manipulados en una empresa, ¿no? O puede haber un abuso de sus intereses, ¿no? Entonces, justamente hoy en día lo que se busca con el gobierno corporativo es reducir esos riesgos donde jurídicamente se pueda perjudicar los intereses de quienes constituyen una empresa, llámese accionistas, inversores, o llámese empleados, llámese consumidores, etc. Yo sé que pueden en algunos casos generar cierta desconfianza, lo que les estoy comentando, pero el hecho está que hoy en día, no digo todas, pero hoy en día muchas grandes empresas son conscientes justamente de que gran parte de su crecimiento pasa precisamente por reducir riesgos. Y eso pasa pues porque hoy en día tienen que implementar mecanismos que evite cualquier cuestionamiento por parte de sus grupos de interés a su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en un mecanismo que afecta o puede afectar la reputación de las grandes empresas, ¿no? Casos como, por ejemplo, denuncias de discriminación, de casos también, por ejemplo, como que ha habido intoxicación de algún producto o un maltrato al cliente o trabajadores, ¿no? Son muchas veces mecanismos mucho más prácticos que acudir al Poder Judicial para resolver un reclamo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hoy en día, y en el terreno empresarial está probado, que cuando hay un escándalo empresarial donde se dice, esta empresa me discriminó, eso automáticamente es difundido o multiplicado por las redes sociales que hacen que esta empresa pierda clientela, ¿ya? Entonces, hoy en día, como parte del gobierno corporativo o gobierno empresarial, que algunos dicen, o el compliance, se busca crear esos mecanismos para que esta empresa no perjudique su imagen, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien, entonces, el gobierno corporativo, ¿no? Está justamente, como les digo, ligado al tema de la autorregulación. Y precisamente en el tema de la autorregulación, pues se dice que esto es un instrumento facilitador y preventivo de la actividad económica de la empresa en el mercado. El maestro José Miguel Vitirujo, profesor de la Universidad de Valencia, precisa que el sustento de la autorregulación se encuentra en la libertad contractual, ¿no? Todos hemos llevado derecho constitucional, derecho civil. Entonces, cuando una empresa quiere implementar pautas de buen gobierno o de compliance justamente para implementarlas en una empresa, lo puede hacer libremente. O sea, hacer gobierno corporativo o implementar mecanismos de buen gobierno corporativo y compliance, salvo que seas una entidad financiera o una AFP, donde algunas pautas ya están establecidas por el Estado, en el resto de empresas, ellas pueden implementarlas de manera libre. La única norma que dice al respecto es esta, ¿no? La Constitución Política, que duda cabe, nos habla de la libertad de contratación, nos habla del marco económico constitucional, donde precisamente dice que cualquier empresa puede contratar, que cualquier empresa puede iniciar una actividad privada, que cualquier empresa puede hacer su libertad empresarial o de trabajo o de industria, ¿ya? Los únicos límites, por ejemplo, en el caso de la contratación, es evidentemente, pues, lo que está establecido en el artículo 2, inciso 14, ¿no? Que te dice que evidentemente, pues, una empresa cuando contrata no puede ir en contra o no puede incumplir el marco laboral o el marco del derecho público o las leyes existentes. O sea, entonces, pero fuera de eso, sí puede contratar.
La libertad contractual que está establecida en el 1354 del Código Civil permite que toda empresa puede determinar libremente el contenido del contrato que quiere hacer. Y una empresa, artículo 1 de la Ley General de Sociedades, sigue una visión contractual. Entonces, si nosotros en nuestra legislación, ¿no? Y con cargo a discutir EIRL, empresa unipersonal, si en las sociedades comerciales partimos de la idea de que en su artículo 1 su visión es contractual, ¿no? Pues en virtud del 1354 del Código Civil y sustentado en el 62 de la Constitución Política, nosotros, aparte de crear una empresa, podemos estipular cómo debe funcionar. Y ahí justamente del cómo debe funcionar está la posibilidad de hacer la creación de normas autorregulatorias que van a ser normas de buen gobierno corporativo y normas de compliance, ¿no? Entonces, cuando nos dicen justamente el compliance o el gobierno corporativo son normas que no tienen sustento jurídico, sí lo tienen. Constitución, Código Civil, Ley General de Sociedades. Es un tipo de normas, es un tipo de norma, como vuelvo a decir, que no tiene justamente un apoyo imperativo de parte del Estado. Pero evidentemente una empresa de manera libre, apoyado en su moral empresarial o en sus objetivos personales, los puede crear y los puede hacer cumplir, ¿no? Siempre como siempre digo, con la tingencia de que en el ámbito bancario o financiero de mercado de valores, donde son áreas donde ya se ha regulado a través del Estado, en el resto de empresas es libre. Ahora bien, voy a referir esos temas más adelante, pero no, el tema de la autorregulación también les va a permitir a estas poder todavía mejorar más su gobierno y su cumplimiento. Bueno, ya un poco para ir empezando y terminando la sesión, si la idea no es cansarlos, el gobierno cooperativo y el compliance justamente están vinculados a lo que es los riesgos, ¿no? Y hoy en día justamente los riesgos que ya les había dicho a nivel jurídico, a nivel empresarial, se clasifican en 3. Hoy en día incluso hasta se habla de 4. Riesgos de medio ambiente, sociales, de gobernanza y tecnológicos incluso. Entonces, hoy en día, ya no puedes decir que una empresa está ciega de lo que pasa en el Estado, en la sociedad. Tiene que involucrarse, tiene que ver la manera no solamente de proteger los intereses de ellas, sino también de sus clientes, de sus empleados. Porque mañana más tarde, si la economía se derrumba, pues, ¿a quién le va a vender la empresa? Tengan presente eso, ¿no? Mañana más tarde, si la economía se va al garete, pues, y empieza el nivel de desempleo, pues evidentemente, o de repente empieza a migrar la mano laboral, pues una empresa se va a quedar sin trabajadores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hoy en día los riesgos que se van presentando a nivel social, a nivel medioambiental, cambio climático, gobernanza, lo que sucede en el sector político, o de repente lo que sucede pues en el sector empresarial, con casos de corrupción, por ejemplo, pues son riesgos que también son principales y que complementan a los riesgos legales que nosotros lo hemos dicho. Bien, aquí básicamente, lo voy a obviar, solamente mencionar con esta filmina, el caso del gobierno corporativo, pues justamente va dirigido en enfatizar a quién debe proteger principalmente el gobierno corporativo y por extensión el compliance. Unos dicen los inversores, otros dicen los grupos de interés, pero hoy en día, eso es una perspectiva que yo asumo, ¿no? El gobierno corporativo debe principalmente priorizar pues a sus inversores, pero sin descuidar a sus grupos de interés. O sea, ambos son válidos, pero partimos de que hay cierta importancia quien te da el capital para que funcione y luego también dar importancia a quien hace posible que ese capital genere luego rentabilidad, ¿no? Pero evidentemente, pues la empresa no existiría si no hubiera capital. Entonces, de alguna manera, mi perspectiva es de que cuando hablas de gobierno cooperativo y se pregunta a qué perspectiva debe favorecer, pienso que son a los inversores, que eso no debe significar que se deje de lado los grupos de interés. Bueno, muchos me preguntan cuál es la relación del gobierno cooperativo con la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, diré, ¿ya?, que el gobierno cooperativo
es parte de la responsabilidad social junto con el compliance. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social está ligada justamente a aquellas políticas de atención social, ¿no?, que se aplican a la población. Y justamente hemos visto que en el sector, por ejemplo, productivo, minero, metalúrgico, principalmente, a través de la responsabilidad social, se dan acciones de ayuda a la población. Y estas acciones de ayuda, de alguna manera, son para reactivar o realzar la imagen de la empresa y también que sea una muestra de que ellas se involucran y se preocupan por lo que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo y el compliance, de alguna manera, son también mecanismos de responsabilidad social, porque a través de mejorar el gobierno y a través de implementar el cumplimiento normativo, pues se va a colaborar a que la empresa tenga mejor reputación, ¿no? Y eso es importante, ¿ya? Y fíjense ustedes, ¿no?, podrán observar en la parte izquierda de su pantalla, ¿no?, una imagen que generó, bueno, iba a decir la caída, no, pero generó precisamente el surgimiento del gobierno militar, ¿no? Voy a enfocarme en el eslogan, no voy a hacer una opinión política, sino simplemente me voy a enfocar al eslogan, ¿no? Y donde justamente la propaganda del gobierno militar decía, ¿no?, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Entonces, esto, ¿qué significa? Significa justamente la demostración de un descontento que hay, ¿no?, que se vio en su momento, con la labor empresarial y que generó una reacción de parte del Estado. Yo no voy a calificar si fue buena o mala, porque no he investigado la historia en esa época, pero lo que yo les puedo decir, por ejemplo, es que si uno mira la otra diapositiva que está en su pantalla, en la parte derecha, pues va a darse cuenta que la problemática es como que si se repitiera, porque ya no es antes el uso de las tierras, ahora es el uso de los recursos mineros que de repente se reclama o se debate o no se quiere utilizar, ¿no? Entonces, justamente aquí, ¿no?, una empresa tiene que entender de que aquí cuando hay reclamos, no necesariamente estos reclamos es porque puede haber un avivamiento o un descontento, digamos, contra su trabajo, o de que piensen que es una explotadora, sino muchas veces debe ser una jalada de orejas para que le diga que a lo mejor sus actividades no están siendo conocidas por la población, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, la responsabilidad social tiene esa misión, un poco mostrar lo que hace una empresa, ¿no? Y bueno, y eso es parte, pues, de la responsabilidad social, y también el gobierno corporativo y el compliance ayudan a eso. Aquí voy a simplemente pasar rápido porque esta estadística ya la he presentado en otra ocasión, si no me equivoco. Ustedes podrán observar que justamente para los gerentes generales, en especial los gerentes legales, ¿no?, la preocupación ahorita, dentro de las muchas preocupaciones que hay a nivel de materias, ¿no?, que es competencia, corrupción, cumplimiento, pues una de las que preocupa bastante, pues fíjense, va a ser, qué duda cabe, el tema de la corrupción, ¿no?, el tema del cumplimiento normativo, ¿ya?, y el tema de gobierno corporativo y el tema reputacional. No digo que los otros no sean una preocupación, pero las mayores preocupaciones van por esos ámbitos, y esos ámbitos son tratados íntegramente o parcialmente por el gobierno corporativo y por el compliance, ¿no? Entonces, justamente, esto es una temática que debe ser tratada, ¿ya? Bien, me decían que no hay audio, ¿me escuchan? Doctor, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, el compliance, ya un poquito entrando al ámbito del compliance, ¿no? Pues el compliance, junto con el gobierno corporativo, deben ser mecanismos eficientes para resolver los problemas que tiene una empresa, ¿ya? No se debe, y esto es una percepción principal mía, que no se debe pensar que el gobierno corporativo y el compliance son mecanismos de autorregulación que llegan tarde a resolver un problema de la empresa, ¿no? Ustedes ahí observarán, ¿no?, nuestro amigo de esta famosa película, ¿no?, que se llama Flash, si no me equivoco,
que es una persona pues que se demora muchísimo, ¿no?, en atender a nuestros simpáticos protagonistas. Entonces, ¿cuál es el resultado de un trabajo lento? Pues que toma tiempo y los resultados son lamentables, o no se cumplen los fines que se motivan la atención. Entonces, en el gobierno corporativo y el compliance, que justamente buscan reducir riesgos de corrupción, riesgos de que afecten su reputación, riesgos que afecten la imagen de la empresa, o también los intereses de los inversores, de los empleados. O sea, no debe ser puesto en práctica al igual que nuestro simpático amigo. Se tiene que ser un mecanismo rápido, ¿no? Tiene que ser un mecanismo eficiente. ¿Y eso por qué? Porque precisamente nosotros vamos a encontrar que una pauta del gobierno corporativo junto con el compliance es la prevención, ¿ya? Y justamente la prevención, ¿no?, es una pauta que se aplica precisamente, ¿ya?, al desarrollo del gobierno corporativo y del compliance, ¿no? Entrando ya un poquito al tema del compliance, ya un poquito para ir terminando la presentación y pasar a las preguntas, es que el compliance justamente va a ser, ¿no?, una de las políticas de buen gobierno corporativo que se va a aplicar en la empresa y que justamente va a ayudar a la prevención de aquellos riesgos que puedan perjudicar la imagen, la reputación o los intereses de una empresa, ¿ya? Eso es básicamente la idea. Ahora, el compliance, al igual que el gobierno corporativo, son mecanismos de autorregulación, ¿no? Es más, el compliance, justamente, ¿ya?, hoy en día va a ser mucho más que cumplimiento normativo. ¿Y por qué? Porque hoy en día las empresas justamente se han dedicado a verificar o insertar, ¿no?, datos o implementar certificaciones que ayuden justamente a demostrar que en una empresa no solamente se cumplen normas del Estado, sino también sus propias normas, ¿ya?, su propia forma de organización. ¿Y eso por qué? Porque el compliance, al igual que el gobierno corporativo, tienen un componente ético. Lo ético dice que se busca la implementación a través del compliance de lo que se conoce como cultura empresarial, ¿ya? La cultura empresarial, evidentemente, es un factor que ayuda a fortalecer el desarrollo del compliance. ¿Por qué? Porque quienes están en una empresa van a buscar que sus deseos, que se materialice a través de principios de la empresa, ¿no?, o que se materializa a través de valores en esa empresa, se cumplan, ¿ya? Entonces, es importante que la cultura empresarial se implemente en una empresa y esto sea posible a través del compliance, ¿ya? Y el compliance, justamente como el gobierno corporativo, lo que van a hacer es tratar de prevenir escándalos. Los escándalos, señores, son algo que hoy en día afecta a la reputación de una empresa. De hecho, en toda esta exposición hablamos de grandes empresas. Quedará de repente para las preguntas hablar en el caso de las micro y pequeñas empresas. El compliance, ¿no?, en el Perú tiene una práctica reciente. ¿Y por qué reciente? Porque de manera autorregulada, de la forma controlada o corregulada, mejor para ser más claro, el compliance se ha ido implementando gracias a la ley y al reglamento, ¿no?, que se ha dado y que establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esta norma, lo que en el fondo hace es sancionar a aquellas empresas que tienen responsabilidad penal o administrativa, ¿no? Cosa que antes no sucedía, ¿ya? Antes una empresa, cuando se involucraba en un tema administrativo o penal, sobre todo en el penal, pues era multada, ¿ya?, pero no tenía responsabilidad penal. Hoy en día sí. Y eso trae connotaciones pues para lo que son socios.
o directores, o accionistas, o gerentes. Bien, entonces justamente en este punto vamos a darnos cuenta que esta norma no es que les dice a las empresas que tengan que implementar compliance, sino les dice que si ustedes cuentan con un programa de cumplimiento, que es compliance, ¿no? Pues si llega el caso en el que te sancionan penalmente o administrativamente, el contar con compliance te va a ayudar a reducir tu sanción o hasta incluso exonerarla. Y justamente estas dos normas no te dicen que tengas un modelo de compliance, sino te recomiendan, ¿no?, que implementes un modelo referencial o que tu modelo de compliance sea un modelo referencial. Con esto lo que quiero decir es de que el compliance, al igual que el gobierno corporativo, son mecanismos que reducen los riesgos empresariales, ¿no? Y que en el caso del compliance, para que pueda funcionar efectivamente, estas normas estipulan que deben implementar un conjunto de pautas que estén encaminadas dentro de ellas a la gestión de riesgos. Y estas gestiones de riesgos implican justamente que una empresa tenga la capacidad de identificar, evaluar y solucionar sus riesgos, que ya son los que hemos hablado hace un momento. Aquí básicamente tengan presente ustedes que el compliance en una empresa se materializa a través de programas. Y estos programas establecen justamente la forma como las empresas van a detectar los riesgos y también van a estipular cómo se debe reaccionar ante determinados casos, ¿no? Ahí ustedes podrán observar varias pautas, ¿no?, sobre este modelo de compliance, que también se llama modelo de prevención. ¿Ya? Eso es básicamente la idea. Ya con esto terminando, ¿no?, me referiré a los famosos ISOs. Los famosos ISOs principalmente son normas de autorregulación, que son normas soft law, que lo que hacen es convertirse en normas referenciales o normas de calidad que le van a permitir a una empresa que, si se aplica de esa determinada forma, pues se cumple un nivel mínimo de conducta o de trabajo. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, los famosos normas ISO 9001, 16001, 30000, ¿no? Entonces, aquí, en lo que es compliance, vamos a ver que a nivel peruano existe lo que es la famosa norma, ¿ya?, que está vinculada justamente al ISO 37001, que es la norma antisoborno. Esto no es una norma imperativa, esto es una norma que se ha creado a nivel de instituciones a nivel internacional y que tiene el nombre de ISO porque son normas de calidad que de manera privada se han establecido de esa manera. Es decir, que si una empresa implementa determinadas reglas que están en el ISO 37001, pues se dirá que tiene una adecuada forma de reacción ante la corrupción o de tratamiento a la corrupción, ¿no? Entonces, estas normas de autorregulación, llamadas las ISOs, que tenemos en la 37001, el antisoborno, pues justamente le van a decir a la empresa cómo tiene que reaccionar. Por ejemplo, pues le va a decir, y dependerá de cada empresa, pero le va a decir, por ejemplo, no, oye, cuando tus trabajadores, tu gerente reciba regalos, pues los debe rechazar. Cuando a tu gerente, digamos, le quieran pagar el hospedaje, ¿no?, ya sea por parte de un contratista, pues lo debe rechazar, ¿no? Otra cosa, oye, pues las donaciones a los partidos políticos no las debes hacer de manera secreta, sino públicas. Y si lo haces, hazlo de una manera que no nos entre al mismo partido político, sino a una organización sin fin de lucro. Otra, los desplazamientos de tus clientes o funcionarios, tú los pagas, no que lo paguen personas que tengan un interés contigo, ¿no? Los gastos de promoción de un producto los pagas tú, eso no lo paga el cliente. Los patrocinios, bueno, puedes patrocinar eventos culturales, pero que no tengan un trasfondo político, ¿no? Beneficios a la comunidad, que sean de repente en bienes y no en dinero. Formación, dar capacitación constante a tus trabajadores sobre lo que implica la corrupción y la importancia de no caer en esta. Favores personales, evitar el tráfico de personas o de favores o de influencias, ¿no?
en estipular qué materias pueden ser objeto de información confidencial o privilegiada y evitar pues que otras personas accedan a esta, o en todo caso esto que se ha usado como una excusa para no dar información sobre lo que pasa en la empresa, ¿no? Entonces, también tenemos el estándar 37002, que es un poco sobre los famosos canales de denuncia, ¿no? Ahí también, hoy en día, pues ante casos que vemos sobre acoso, sobre maltrato, pues justamente el canal de denuncias establece justamente cómo tiene que funcionar, ¿no? Hay empresas que establecen la forma como este canal se establece. En algunas empresas puede ser, por ejemplo, un canal físico, en otras puede ser un canal virtual, en otras puede este canal ser atendido por el personal de la empresa o de repente por un personal externo. Eso ya va a depender de cada empresa, ¿no? Pero, y también se establece cómo tiene que ser tratada la denuncia, cómo se va a evaluar, cómo se va a gestionar, ¿ya? Y eso ayuda justamente a que las denuncias no sean no atendidas, y con eso, pues, una empresa va a mantener su reputación, ¿no? Imagínense ustedes, habrán visto ustedes, por ejemplo, no sé, pues una persona denuncia acoso o que la acosan laboralmente en su trabajo, que le están obligando a que renuncie. Oye, no, que no te enteres tú un domingo en los programas televisivos, oye, pues que eso ha pasado, ¿no? Tienes que enterarte tú con este canal de denuncia. Entonces, eso es justamente la importancia, ¿ya? Y bueno, es importante justamente, ¿no? Tratar la información no financiera, conocer lo que está pasando en la empresa, y si algo sucede, pues resolverlo, ¿no? Por ejemplo, si yo me entero que determinado directivo o determinada persona, pues, está sacando provecho de su cargo o de repente está haciendo un abuso, pues hay que ver la manera de evitarlo, sancionándolo, ¿no? O suspendiéndolo, pero la cosa es de que en una empresa, hoy en día, a través del compliance, se debe evitar cualquier actitud, conducta, ¿no? Que perjudique la imagen de la empresa. Entonces, por eso digo, aquí tienen que tener claro que el gobierno corporativo junto con el compliance son conceptos multidisciplinarios que van a tener también un fondo legal, porque el oficial de cumplimiento es aquella persona que es abogado, conoce las leyes y que se va a encargar de implementar ello, pero justamente el gobierno corporativo va a ayudar a que el compliance se aplique. El gobierno corporativo es como una ley, ¿no? Privada que emite cada empresa en la que se dice vamos a implementar la cultura de cumplimiento y el cumplimiento la ejecuta justamente a través de implementación por medio de las ISOs, ¿ya? También a través de la implementación de un canal de denuncias y también justamente a través, ¿no? de un proceso de detección de riesgos. Probablemente esto lo vamos a ver en otra ocasión, pero cuando una empresa decide implementar su programa o su modelo de cumplimiento, o de prevención también que se llama, pues lo primero que hace es una evaluación. Dice, oye, ¿qué cosas me perjudican o qué riesgos van a perjudicar a mi empresa? Y una vez que los identifica, pues ve la forma de tratarlos y de reducirlos, ¿no? Una vez establecido eso, también indica cuál es y cómo va a funcionar su canal de denuncias y se puede decir, a grandes rasgos, ¿no? que su modelo de prevención está trabajando o está puesto a trabajar. Entonces, hay que tener presente, señores, que el compliance junto con el gobierno corporativo son eso, mecanismos que van a ayudar justamente a que las empresas tengan o guarden su reputación. Y bueno, con esto termino, ya, un poco indicando pues que en el país hemos tenido también escándalos financieros y justamente cabe la necesidad de evitarlos, ¿no? Hemos tenido recientemente un caso ligado al tema del sector de la construcción y justamente esto no es nuevo. Esto ya se ha dado antes y lo que cabe es la importancia de incrementar o imponer más cosas justamente para prevenir este tipo de escándalos. Un punto a tener presente y es de que tanto el gobierno corporativo como el compliance no están mucho enfocados a la sanción, sino hacia la prevención. Eso hay que tenerlo presente.
La prevención es muy importante, ¿no? Y a eso apunta hoy en día el gobierno corporativo y el compliance, porque al final del día, más que una sanción administrativa o una judicial, duele mucho más una denuncia por redes que genere que bajen tus ventas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hoy en día pues se busca evitar. Bien, bueno, estas son las conclusiones, un poquito terminar nomás, decir pues que el gobierno corporativo es una extinción legal en la mejora de la práctica societaria en la empresa estatal. El gobierno corporativo hoy en día es una forma de desarrollo de la gestión de riesgos y también el cumplimiento normativo también ayuda pues a que en las empresas estatales, ahí hay que precisar, las empresas que cotizan en bolsa, pues justamente también hoy en día lo están aplicando. Y también el compliance junto con el gobierno corporativo son mecanismos que reducen los problemas de agencia, ¿no? Bien, con esto he tratado de ser lo más claro posible en el tema. Espero haber aclarado las dudas o los conceptos. Disculpen, me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, espero que haya quedado claro el tema y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Tabra, por la presentación, sí ha sido muy explicativa. Ante ello, han realizado 4 preguntas el público. La primera de ellas es realizada por Isabel Yauca, la cual indica: ¿cómo se gestiona el gobierno corporativo y compliance en un grupo de empresas? Bien, a ver, el gobierno corporativo, ¿no? Se va a aplicar en cada empresa. Y si esta empresa es parte de un grupo de societario, de empresas, ¿no? Partimos de que cada una de estas empresas a nivel individual va a tener su propio gobierno corporativo. Ahora bien, a nivel de grupo, ¿pueden tener una pauta de buen gobierno, de gobierno? Sí. ¿Quién es la que va a dirigir o va a poner en práctica esta? Va a ser la holding, ¿no? La empresa dominante será la que elabore justamente el marco del buen gobierno corporativo que deben seguir tanto ellas como también las empresas, ¿no? Dominadas, ¿ya? Ahora, en el caso del compliance, pues el compliance no ha ofrecido, digamos, unas normas de cumplimiento en el ámbito de grupos societarios, más que aquellas que, más que de repente exigir el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Por ejemplo, si hay una normatividad en el caso tributario, pues justamente el compliance buscará que se apliquen esas normas, por ejemplo, en el caso de las obligaciones que tienen que cumplir las empresas vinculadas, ¿no? O de repente en el caso del mercado de valores, ¿no? Entonces, justamente a nivel de especialidad de grupo de empresas no hay en temas de compliance más que la exigencia de la aplicación de sus principios a estos, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Brian Rojas, el cual indica lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de no tener un buen gobierno corporativo? Un mal gobierno. O sea, si lo ponemos así sencillo, sería un mal gobierno. A ver, voy a hacer un símil, ¿no? Nosotros ahorita estamos en un momento contextual político, ¿no? De mucho riesgo, ¿ya? Entonces, en esta situación en la que nos encontramos, ¿ya? Va a suceder algo. Y es que ahorita el sentimiento que todos tenemos o hemos pasado ha sido un sentimiento de molestia con el sector político, ¿no? Ustedes habrán visto que esta molestia se ha manifestado a través de marchas en la cual la población, más cacerolazos, ha manifestado su descontento del sector político. Yo por lo menos lo percibo desde esa perspectiva, ¿no? Bien, entonces, así como la población está descontenta con el sector político porque de repente no ve o percibe que no hay un buen gobierno, también el gobierno corporativo muchas veces también se da en ese contexto en el cual las empresas no son bien gobernadas. Ahora,
esto sí tengo que aclarar una cosa. No porque una empresa venda mucho, significa que está bien gobernada. Puede estar bien gestionada a nivel de productividad. Vendes un montón, ¿ya? Pero, de repente, a nivel de otros ámbitos, social, ¿no? De administración, ¿no? Legal, qué sé yo, sucede de que no hacen una buena gestión, ¿ya? Eh, a ver, por ejemplo, en el ámbito de consumo, hay muchas empresas que, por ejemplo, en el ámbito de servicios, hay muchas empresas que tienen una adecuada y alta venta de sus productos, ¿no? Pero sin embargo también tienen una alta tasa de reclamos. Entonces eso nos quiere decir que no porque vendas mucho significa que estés gobernando bien la empresa o gestionándola bien. Entonces justamente el gobierno corporativo tiene como función no decir que cumpliendo sus reglas vas a ser un buen gobierno, sino que vas a proteger mínimamente, ¿no?, los intereses de quienes están ligados a su gestión o dependen de su gestión, que son los accionistas minoritarios, mayoritarios, directores y gerentes principalmente, y por extensión, de manera indirecta, sus grupos de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, un accionista, ¿no?, un accionista minoritario, cuando ve que un mayoritario comete abusos o de repente en mayoría deciden elevar el capital social y el minoritario no tiene la posibilidad de adquirir ese nuevo grupo o paquete de acciones, ¿no? Eso es un abuso que puede cometer la mayoría versus la minoría, ¿no? O cuando los mayoritarios deciden vender una empresa y los minoritarios no tienen vela en el entierro, ¿no? Entonces justamente ante ese tipo de abusos se establecen, por decirlo así, reglas mínimas que dicen en determinados aspectos usted no puede, por ejemplo, ¿no?, hacer 20, no sé, pues no puede elevar capital social si no es que le garantiza a los minoritarios que tengan esas acciones, así no tengan dinero, ¿ya? Entonces, justamente el gobierno corporativo te da esas garantías o normas mínimas que no van a ser la llave del éxito de la gestión, sino van a ser garantías mínimas que se exigen para proteger intereses, ¿ya? Digo esto porque evidentemente sí, hay mucha confusión, ¿no? Porque cuando tú hablas de gobierno corporativo, siempre se parte de la idea de que es como que un curso de cómo administrar. Ni eso no corresponde con la realidad. Es pautas, conjunto de pautas que ayudan a mejorar la administración, pero sustentado en proteger intereses. Porque evidentemente lo otro ya es un tema evidentemente productivo. El mercado puede, digamos, al final del día, pues concluir de que tus productos son buenos o son malos, ¿no? Pero en lo que es proteger intereses, justamente el gobierno corporativo está presente para eso. Y el compliance está precisamente ¿para qué? Para hacer posible, ¿ya?, que el gobierno corporativo se cumpla, pues. Por ejemplo, derecho de información. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades, por ejemplo, establece que todo accionista tiene derecho a la información, tiene derecho a pedir, cuando tú lo quieres llevar a la práctica, pues a lo mejor la sociedad no te da la información, o te la da después, o te la da pocos minutos antes de la sesión de junta. Entonces el gobierno corporativo lo que va a hacer es decirle a la administración, al accionista le tienes que dar, no sé, pues la agenda y la información con un mes de anticipación, lo voy a poner de esa manera, ¿no? ¿Para qué? Para que este señor, revisando la agenda, la información, pueda el día de la sesión ejercer sus derechos correctamente, ¿no? Igual en el ámbito de suscripción o de adquisición preferente, igual en el ámbito, por ejemplo, del voto. O sea, cuando ustedes han visto en derechos de sociedades el voto, han visto que junto con el voto hay derechos conexos. Pues bien, esos derechos conexos se tienen que ejercer para que a su vez tú puedas votar. Entonces, si no te permiten ejercer esos derechos conexos, llámese información,
¿cómo vas a votar? ¿Verdad? Entonces, justamente el gobierno corporativo lo que dice es, dale información a ese accionista, infórmale periódicamente, ¿ya? Permítele poder asistir a la sesión, provéele los mecanismos electrónicos, ahora que ha habido el tema del COVID-19, para que pueda conectarse a la sesión y como consecuencia, ¿qué estás garantizando? Que haga un voto. Entonces, lo que la norma lo tiene, lo permite, lo estipula como norma que se tiene que cumplir y que en la práctica a veces resulta complicado que se llegue a hacer, pues el gobierno corporativo hace ese link entre lo que dice la norma en muchos casos y lo que no se puede muchas veces por la práctica. Entonces, ahí el gobierno corporativo ayuda a aterrizar eso. Y el compliance ayuda justamente a hacer ese conjunto de normas concretas que van a ayudar a que realmente esas normas del gobierno corporativo se cumplan, se lleven a la práctica. ¿Ya? Muy bien. No sé si con esto aclaré la duda. Sí, excelente, doctor. La tercera pregunta es realizada por la usuaria María Centurión. Es una pregunta que creo que a más de uno le interesa. Indica lo siguiente. Doctor, ¿nos podría recomendar libros, páginas o revistas referentes al tema de cumplimiento normativo? Bueno, sí, claro. Lo que es compliance, yo recomendaría, ¿no? Primero una cosa. Una cosa es hablar de cumplimiento normativo, otra cosa es hablar de cumplimiento normativo penal. Yo entiendo que ya han llevado el módulo o están por llevar el módulo de cumplimiento normativo penal, ¿no? Entonces hay que tener presente una cosa, que el cumplimiento normativo no es lo mismo a cumplimiento normativo penal. Y el cumplimiento normativo penal junto con el cumplimiento normativo no necesariamente es lo mismo con el compliance o cumplimiento a secas, ¿ya? Porque si bien es cierto, el compliance se ha generado en lo penal, casos de corrupción, lo cierto es que hoy en día está en una ola de trasladar su aplicación a otros ámbitos que no son necesariamente el penal. Llámese tributación, llámese derecho administrativo. Por ejemplo, ustedes sabrán que recientemente Indecopi ha publicado una guía de programas de cumplimiento en temas de competencia. También hay trabajado ya el ámbito de prevención o programas o el tema del compliance en el ámbito de defensa del consumidor. Ustedes revisan la normativa del Código de Protección al Consumidor y también ahora en el ámbito del marco normativo de la competencia se han dado cuenta que ya está establecido la necesidad de implementar programas de prevención, que así se llaman, así están con ese nombre, prevención, ¿no? Eso no quita que también más adelante hay en otras áreas donde se aplique. Por ejemplo, ya se habla, por ejemplo, también de extender el cumplimiento a lo que son servicios notariales, ¿no? O también, bueno, tributación, que les he dicho. Entonces, justamente, bueno, también corporativo, que duda cabe, o sea, societario, para ser claros, ¿no? Entonces, uno no puede entrar a hablar de cumplimiento en societario con la idea que tiene de cumplimiento normativo, penal. Porque en el penal, la idea es evitar una sanción. Pero en el cumplimiento corporativo, societario, la idea es prevenir y más bien garantizar el ejercicio de un derecho. Entonces hay que tener claras las visiones con las que se va a jugar, ¿ya? Ahora, bueno, a modo de recomendación, ¿no? Yo, en el ámbito penal, que es un poco el que he estado viendo los textos de compliance, yo recomendaría dos textos, ¿no? Uno, el del profesor Percy García Cabero, y otro, el del profesor chileno Osvaldo Artaza. Son textos que explican muy bien el cumplimiento normativo penal y que creo que serían muy interesantes de revisarlos para que un poco tengan una visión de cómo se está aplicando el compliance tanto a nivel penal, pero también con algún enfoque ya en otras áreas. Muchas gracias, doctor. Y le vamos a realizar la última y cuarta pregunta, que es por la usuaria Pierina Tambini, la cual indica lo siguiente.
¿Cree que el compliance debería ser adoptado por cada persona jurídica de manera imperativa en el Perú, como en otros países donde otorgan plantillas de programas de cumplimiento conforme al tamaño de organización, grande y pymes? Muy buena tu pregunta. En este caso, me va a permitir un poco hablar sobre el compliance a nivel de pymes. Sí, en efecto. Por eso yo les decía, el compliance no debe ser pensado en lo penal, ¿no? O sea, si bien es cierto, la 3424 se ha generado por un tema eminentemente criminal, ¿ya? El hecho es de que el compliance justamente tiene una visión que busca prevenir, ¿ya? De hecho, el compliance, lo digo de manera general, ¿ah? El compliance no busca que una empresa llegue al tribunal de Indecopi o a juicio en el juzgado o en la sala superior. O sea, no se busca en realidad. O sea, la idea del compliance no es que tú vas a llegar a la sala penal y y con el modelo de cumplimiento te vamos a rebajar la sanción. O sea, no es la idea llegar al juicio. La idea es nunca pisar el juzgado o en el caso de lo administrativo, lo penal, o perdón, la sala de Indecopio o la comisión de Indecopio. O sea, no es la idea llegar a un juicio, a un conflicto, a que te demanden. Más bien la idea es evitar que eso suceda, ¿no? Dicho esto, al hablar de justamente de las pequeñas y microempresas, hay que partir de una cosa. El compliance en general busca prevenir riesgos que afecten principalmente la sostenibilidad de una empresa y también el ámbito de reputación. ¿Y qué pasa con la pequeña y microempresa? No tiene muchas veces esa preocupación por su reputación. Hay muchos empresarios que salen y cometen fraude, estafan a sus trabajadores, ¿no? Y al final se salen con las suyas porque resulta que un día estaban con un tipo de razón social y al final, al día siguiente, aparecen con otro y consumaron su estafa y hasta que el Poder Judicial falle en favor de sus trabajadores o de sus otros grupos de interés, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí la idea, ¿no? Es que en el compliance, ¿no? Si bien es cierto, las pequeñas y microempresas no van a tener la posibilidad o el deseo de aplicarlas, porque, como les digo, muchas veces no hay preocupación por su imagen, ¿ya? Es la gran empresa que las contrata, o en gran parte las va a contratar, la que debería, ¿no? Preferentemente, exigirles. Hay muchas empresas de diversas industrias, por ejemplo, ustedes revisan sus políticas, yo aconsejo, por ejemplo, de una cementera, el caso de una minera, el caso de una de retail, que a sus proveedores, ¿no? De alimentos, de ropa y todo, les exigen muchas obligaciones y muchas de ellas no están vinculadas al ámbito propio del negocio, ¿no? Por ejemplo, el pedirte que, oye, por si acaso, tú debes tener a todos tus trabajadores en regla laboral, eso no es algo que se vaya a ver o se veía hace poco, ¿no? Pero hoy en día las grandes empresas lo exigen, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las grandes empresas están en esa capacidad de exigirles modelos de cumplimiento a estas pequeñas y microempresas. Pero además hay un tema, y eso creo que ha sido una crítica a la norma actual de los modelos de prevención, es de que en el caso de las pequeñas y microempresas, muchas veces no tienen deseos de crear sus propias normas de autorregulación. Recuérdate que el compliance es una norma de autorregulación, ¿no? Y muchas veces no hay deseos o porque no tienen interés o porque de repente el de autorregularse implica que tengan que pagar una certificación. Ahora la compañía dice, no, no hace falta porque tú te consigues un modelo y lo implementas, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta para una pyme que tenga que comprarse una certificación que le diga, estas son las normas que tienes que seguir en tu caso para prevenir algún reclamo o alguna sanción. No, o sea, simplemente, si no tiene esa posibilidad, y aparte, siempre que el Estado lo puede, si el Estado no le da ayuda, qué sé yo, pues siempre estableciendo normas coherentes, o sea, normas propias coherentes, se va a evitar eso, ¿no? Ahora, la pequeña y microempresa tiene que, sobre todo,
ver la necesidad de voluntariamente tener sus propios modelos. Yo creo que, como decían antes, no tiene que estar, esto no tiene que ver con una certificación de normas, pero sí tener modelos que así sea 1 o 20, no tienen que cumplir. O sea, no tiene sentido que tú tengas un bonito modelo de cumplimiento en la cual hayas estipulado pautas, es más, hayas detectado tus riesgos y hayas establecido pautas de comportamiento para todos si nadie lo cumple, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve que tú tengas un modelo de cumplimiento donde se estableció que la administración no puede aceptar almuerzos con representantes de partidos políticos en época de elecciones si al final lo van a hacer? ¿No? Entonces, si tú no lo vas, o sea, si el administrador o sus colaboradores no cumplen el programa de cumplimiento, tú puedes tener el mejor modelo, haber incluso certificado el modelo, pero si no lo vas a cumplir, siempre va a caber la posibilidad de que te denuncien y al final acabes en el juzgado. O en todo caso, tu imagen se va a ver por los suelos, ¿no? Con esto hago un punto más. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de las pymes, hay muchos, no hay una estadística, pero en muchos casos, en las pymes, por ejemplo, no se dice nada sobre el tema de la violencia física. En las grandes empresas está proscrita, se dice que está mal, todo. Oye, pero en una pequeña y microempresa no se habla nada de la violencia física hacia la esposa, hacia el esposo. O sea, entonces, si al final del día, en la misma administración, los que la dirigen tienen problemas o se generan problemas de violencia, ¿qué puedes esperar de los demás? Entonces, la idea es que el cumplimiento que sea esa palabra y ese significado, cumple las normas. Y no hace falta que tengas que tener una certificación. No sé si con eso aclaré la duda. Muchas gracias, doctor Tabra, por responder las preguntas de forma muy amable y por dictar la sesión El Gobierno Corporativo en las prácticas del compliance. De parte de Bill Lawyer y todos los participantes, les tendemos las gracias por apoyarnos siempre y por contribuir con el desarrollo de la comunidad jurídica en todos estos temas que se encuentran en auge. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con usted en siguientes ocasiones y en los distintos proyectos que podamos realizar. Bueno, les agradezco mucho su atención. Este es un tema un poquito complicado. Espero haber graficado los conceptos, ¿no? Y bueno, para cualquier consulta que ustedes tuvieran, por favor, les he habilitado en el chat mi correo electrónico personal. Con toda confianza, escríbame y estaré encantado, pues, de absorbérselas en el momento que crean conveniente. Les agradezco mucho su atención y bueno, que tengan una buena noche. Buenas noches, estimados.